Y hoy podemos decir que estamos en buenísimas manos, porque quien nos va a contar algo, muchas cosas más bien, es el doctor Ángel Villamor, que es, bueno, no sé para qué explico quién es, porque todo el mundo lo sabe. Traumatólogo, director médico de ICTRA, Medicina Avanzada, que es su último proyecto. Es el hombre que ha tenido entre sus manos los huesos de deportistas, de toreros, del rey, de don Juan Carlos. ¿Y qué creen que hace, que me ha dicho nada más entrar a este estudio? Estoy nervioso, pero a ver, doctor Villamor, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Eli. Pero ¿cómo puede estar nervioso por tener delante un micrófono a alguien que ha tenido entre sus manos los huesos del rey don Juan Carlos, por ejemplo? Bueno, esto de estar aquí es nervios, no puedo evitar el tartamudear y es cierto que la cirugía siempre consideráis que sí, tiene que ser de nervios, pero es un estado estable en el que nadie te está observando y puedes llevar tu ritmo, y vosotros tenéis mucho mérito con esto del directo, ¿eh? Bueno, esto debe ser porque uno nace así, aunque yo no sé, en tu caso, Ángel, doctor Villamor, ¿tú naciste queriendo ser médico? Quiero decir, y una vez que uno decide ser médico, ¿por qué traumatólogo? Tengo una historia muy curiosa. Mis padres son médicos, yo desde pequeñajo, de los 5 hermanos, dije que iba a ser médico, el único, y por otra parte tuve al abuelo que era ebanista, de manera que, fíjate, la mezcla es esta, es medicina con habilidad manual. Pues de ahí sale un traumatólogo directamente, ¿no? Mira, fíjate, te voy a decir que hay cirujanos que cuando me ven operar me dicen, ¿y esa técnica de dónde la has sacado? Cuando me ven trabajando con un hueso. Y pienso, si te contase que es del abuelo ebanista no me lo creerías, así que me callo y cuento que, bueno, viene del extranjero. Que esto viene del abuelo ebanista directamente, pues es un punto. A mí esto me tranquiliza mucho, ¿eh? Quiero decir que la traumatología es verdad que es una rama de la medicina en la que nos da muchas veces la sensación que no se producen tantos avances como en otras ramas. Es decir, vemos que hay muchos traumatólogos que siguen utilizando prácticamente los mismos remedios que hace, no sé, que hace 20 años, que hace 30 años. Yo no sé si es una idea equivocada o es que en este país necesitamos reciclarnos, no solamente los médicos, sino el resto de los profesionales, más de lo que hacemos. Es cierto que la traumatología, como decíamos, es muy mecánica, de manera que los traumatólogos casi clásicamente iban dejando la ciencia médica al lado, porque bueno, era una artesanía, como siempre digo, y eso se prestaba a quedarse con las técnicas que habías aprendido. Cuando no hay ciencia alrededor parece que la cosa no avanza. Pero bueno, hemos vivido en estos años un avance muy importante. Yo he ido conociendo, me formé con el pionero en traumatología deportiva en España y seguramente de Europa, y eso me hizo ver que las cosas pueden ser distintas. Los deportistas te exigen técnicas más rápidas, más precisas, que las que has aprendido en la facultad, y eso te hace ver que efectivamente es un campo abierto. Y eso fue lo que después empezamos en mi equipo a aplicar a cualquier paciente. Toda esa precisión, toda esa meticulosidad que te obligaban a cumplir los deportistas. Y ahí es donde fuimos viendo que efectivamente esto evolucionaba, hasta el punto de que estamos aplicando ahora pues células madre, factores de crecimiento, en una especialidad, como digo, que era puro martillo y escoplo. Exactamente, lo del martillo y el escoplo siempre asusta un poquito. Hay una pregunta que todos nos hacemos cada vez que escuchamos una noticia que tiene que ver con un deportista o con un torero y que tiene que ver con un accidente que ha sufrido mientras ejercía su profesión, y es lo rápido que se curan. ¿Por qué si yo me rompo una pierna estoy 3 meses hecha unos zorros, y si en cambio se la rompe, pues no sé, un campeón de motociclismo o un torero? Lo de los toreros es asombroso. ¿Por qué está toreando otra vez al cabo de 3 días? Efectivamente, se recuperan antes. A mí me dicen los pacientes, ¿y por qué no me haces la cirugía de un torero? Y efectivamente nosotros, como digo, yo creo que nuestro último proyecto, estos 10 últimos años en los que estamos trabajando en el equipo de ICTRA, es el desarrollar técnicas traídas de la traumatología deportiva a todos nuestros pacientes. Y efectivamente estamos viendo que se recuperan antes de lo que tardaban antes de practicar estas técnicas. Pero es cierto que hay una diferencia en ellos, y es que el ejemplo del torero es muy, muy evidente. El torero vive, o su profesión es un auténtico combate. Él entiende como parte de su trabajo
parte de su vida el dolor, el recibir un puñetazo, el recibir, bueno, una acogida con los toros, ¿no? De manera que le operas y el dolor va con ello, y va con su vida y no le para, no le amilana, ¿no? En el momento en el que le dices, ya te hemos operado, levántate aunque duela, que esto aguanta, porque te hemos operado de esta manera, muy resistente, y entonces van por encima del dolor ellos, y muchas veces nos pasa con toreros y deportistas que tenemos que pararles, que ellos van por delante de lo que nosotros creemos que puede dar de sí en una cirugía. La psicología es algo que también estamos trabajando mucho en el equipo, los fisioterapeutas del equipo están formándose mucho en psicología, tenemos un psicólogo deportivo, y ese factor es importantísimo. Cuando quieres ponerte en forma, cuando quieres recuperarte, cuando no tienes miedo al dolor, nos acompaña un montón, y entonces nos lucimos nosotros de los poderes que tienen ellos, ¿no? Se confirma que son por dentro, son como nosotros, quiero decir, tienen los mismos huesos, los mismos músculos, ¿no? La sangre es roja, como la de cualquiera. En el caso del rey también, quiero decir, se confirma que la sangre del don Juan Carlos es roja y que por dentro está hecho exactamente igual que nosotros. Él siempre es esta broma que gasta, ¿no? Le hemos operado, fíjate, estuvimos unos años primero poniéndolo en forma con los fisioterapeutas, y en estos años le hicimos una prótesis de rodilla, una rotura de tendón de Aquiles, la fractura que tuvo en la cadera derecha, después la prótesis de la izquierda. Después le operaron, que no fuimos nosotros, la columna, o sea que ha sido muchas cirugías. Y en todas ellas él gasta siempre esta broma, ¿no? De cuando le sacas sangre, ¿es roja? No, pues sí, es roja, y él se comporta como de sangre roja con todos los que le rodean siempre. ¿A uno le tiemblan las rodillas cuando le llaman de Casa Real y dicen, a ver, esto es para meter el bisturí en el rey, claro? Pues mira, la primera vez que me llamaron efectivamente fue cuando igual que cuando tú me has llamado. Sí. Me sudó todo, me tembló la voz. No me lo puedo creer. No, hombre, claro. En fin, quiero decir, esa primera incisión con el bisturí, cuando uno está, como los toreros, a punto de entrar ahí a pinchar, la primera vez, porque luego ya cuando le habéis operado muchas veces, pero esa primera vez, tú en la noche anterior conseguiste dormir bien. En la noche anterior estuve nervioso, y hay una anécdota que, bueno, yo creo que Su Majestad me permitirá seguramente, porque es así de cielo, el comentarla, y es que cuando iba a entrar en quirófano el primer día, que en quirófano entra su jefe de seguridad allí, vestido de cirujano, por supuesto, sí. Y me dijo el jefe de seguridad, perdona, pero yo tengo que estar aquí por si alguien saca algún arma punzante o de lo que sea. Y me quedé perplejo y digo, pero punzante es un bisturí. Y se rió. A ver, con unas tijeras de esta de punta redondeada de los niños no se podía hacer esto. Doctor Villamor, ¿por qué unas personas son tan propensas a rompérselo todo y otras... Voy a tocar madera, no nos hemos roto nunca nada? Esta, por ejemplo, es una de las preguntas más frecuentes en madres de niños que te los traen. Sí. Pero este niño se me rompe cada día. El niño se rompe cada día, señora, no porque sea débil, sino porque es un trasto el niño, ¿no? Es cierto que cuanto más actividad física tenemos, más riesgo, y hay deportes de más riesgo que otros. Y ahí yo siempre digo esto, ¿no? Que yo sigo aconsejando el deporte porque es el que me da de comer, ¿no? La actividad física que estamos desarrollando en los últimos años, bueno, en los últimos decenios, ¿no? Que ya nos estamos preocupando por estar en forma, que a lo mejor es que nuestros abuelos no lo necesitaban porque ya su trabajo era activo, pero nosotros con nuestro trabajo sedentario está muy bien que nos preocupemos por la forma física, pero seguramente nos estamos pasando un poco de deportes de riesgo, de actividad, y ahí también es algo en lo que estamos trabajando mucho, en ver cuál es la actividad idónea en la que no solo no tienes accidentes, sino que no sobrecargas articulaciones que pueden llegar a dañarse, ¿no? Entonces yo creo que el que se rompe mucho suele ser el que se pasa en actividad física o no lo hace correctamente. 12 años ejerciendo las técnicas quirúrgicas en el Hospital de la Zarzuela, y ahora de pronto un proyecto nuevo que es qué difícil, ¿por qué este nombre tan raro? ICTRA Medicina Avanzada. Me arrepentiré ¿De dónde viene esto de ICTRA? Me arrepentiré toda la vida porque estuvimos haciendo una tarde entera sopas de letras a ver cómo quedaba bonito, y lo definitivo fue Instituto Quirúrgico de Traumatología y Recuperación Avanzada. Bueno, rimbombante, pero es que el ICTRA tiene más gracia porque de repente cuando lo ponemos ahí, que suena muy bien, a un instituto y casi hasta griego, científico, de repente te das cuenta que hay mucha gente que dice, por favor, ¿es ahí ICUTRA? Fatal. Teníamos que haberlo llamado Salvamos Huesos, yo qué sé. Pues sí, seguramente. Siempre hay que consultar a alguien de marketing y esas cosas. Pero bueno, ¿por qué de pronto lanzarse a esta aventura?
Mira, como te he dicho al principio, yo estuve casi 10 años con el profesor Vilarrubias, me trasladé a vivir con él, a aprender sus técnicas en traumatología deportiva. Después, en el año 2006, me reclamó el profesor Palacios Carvajal a Madrid, que es seguramente el padre de la traumatología protésica, ¿no? De las cirugías protésicas de cadera y de rodilla, y que seguramente uno de los pioneros mundiales. Y ahí fue cuando empecé a mezclar las dos cosas, a aplicar, como decía anteriormente, esa meticulosidad de traumatología deportiva al paciente de a pie, al paciente que venía a pedir una prótesis, bueno, u otro tipo de cirugía. Cuando empecé a verme que, gracias a que se me había ocurrido mezclar ambas cosas, me diferenciaba, dije, pues seguramente es momento de montar nuestra propia escuela, nuestra propia clínica, ¿no? Ahora somos ya casi 30 personas, entre fisioterapeutas, enfermeras, como te he dicho, psicólogos, incluso tenemos nutricionista y varios traumatólogos y médicos deportivos, y estamos realmente excitados y entusiasmados, como te decía, con los resultados que estamos teniendo en todos estos avances en una especialidad que, como muy bien anunciabas al principio, parecía casi estática, ¿no? Y además, en donde uno parece que está condenado a pasar por el quirófano, sí o sí. Es decir, siempre que hablamos de huesos, lo que nos viene a la cabeza es un quirófano. Y esto no es así. Justo. O puede no ser así. Por eso estamos peleando en ICTRA muchísimo. Llevamos mucho rodaje, tenemos muchísima experiencia en cirugías de prótesis, como te he dicho y todo, pero la preocupación es cómo podemos llegar a evitarlo, ¿no? Y las células madre, los factores de crecimiento y un montón de protocolos que estamos desarrollando para, como tú bien dices, no solo evitar los accidentes o las sobrecargas por esfuerzos incorrectos o deporte mal hecho, sino que la artrosis, que es la que todos esperamos con la edad, ahora que además llegamos a esas edades con más actividad física de lo habitual, la artrosis podemos prevenirla y muchas veces frenarla con técnicas, incluso a veces quirúrgicas. Estamos haciendo artroscopias de cadera, que son cirugías muy meticulosas con la cámara que hasta hace muy poquitos años nos habían hecho, con las que estamos efectivamente intentando frenar pues el llegar a quirófano o el llegar a cirugías tan importantes como son las protésicas. ¿Por qué, o a mí me da esa sensación, por qué tenemos cada vez más problemas de espalda? ¿O es que se diagnostican más y mejor? En medicina es verdad que cada vez aparecen más enfermedades y, como tú bien dices, es gracias a que las estamos diagnosticando mucho mejor. Tenemos pues muchos más recursos. Pero en la espalda no podemos quedarnos con esa sola conclusión, sino que, como también me abrías paso con la pregunta a explicar, la columna cada vez está sufriendo muchísimo más. La columna es una estructura que, desgraciadamente, está diseñada cuando la estudias mecánicamente para ir a cuatro patas como todos los animales. El ser humano la puso vertical y dependemos de un buen tono muscular para tenerla en buena posición. Si además de tenerla vertical, que es una posición, como digo, no natural o antinatural para esa estructura, empezamos a soltar la musculatura que la sujeta, los tirantes musculares que están sujetando esa torre vertical, pues es cuando empieza a sufrir, empieza a hundirse como un amortiguador, ¿no? Como una S, ves esos abuelitos que se van hundiendo, se van quedando más bajitos. Pues no solo los abuelos, todos nosotros, con la vida sedentaria que llevamos, nos vamos hundiendo y no llevamos, por lo general, una postura correcta o sana para la columna. Es la vida sedentaria que estamos llevando adelante la que nos está haciendo que suframos tantísimo. Y como bien dices, el 80, casi 90% de las visitas en traumatología son por dolores de columna. A lo mejor es que todavía no hemos terminado de evolucionar, ¿no?, hacia la postura erguida, porque es verdad que llevamos muchos millones de años intentando ir más o menos derechitos, unos más que otros, pero a lo mejor es que todavía no hemos terminado de evolucionar, como efectivamente dices. Sí, y mientras no acabemos de adaptarnos, pues tenemos que poner ese pequeño esfuerzo en mantenernos con una buena musculatura que compense esta falta de evolución, como has dicho. En el caso de los niños, ¿cuándo tenemos que empezar a preocuparnos? Porque es verdad que los niños muchas veces tienen posturas muy raras. Yo creo que todos de pequeños hemos estudiado eso, tirados en un sillón, en boca abajo en la cama. Y es verdad que a veces dices, uy, este niño me parece que en la espalda... Y luego siempre hay alguna amiga o algún amigo que te dice, eso son posturas, es postural. ¿En qué momento tenemos que empezar a decir, oye, cuidado, esto es mejor que lo vea un experto? Fantástica pregunta, porque es un tema que todavía no está arraigado en la mentalidad de los padres, de los profesores de gimnasia y todo. Los niños empiezan a perder la postura o alterar su postura en la adolescencia.
Cuando a los 10, 12 años, según el sexo y según la genética, en torno a los 10 o 12 años, empiezan a pegar el estirón. Cuando empiezan a pegar el estirón, el problema está en que los huesos crecen activamente y los músculos, como gomas elásticas, deberían dejarse llevar y la columna iría perfecta. Pero cuando el niño tiene una musculatura demasiado tensa, que es muy frecuente ahora porque los niños hacen deporte también excesivo, el músculo no se deja llevar y es cuando empieza a haber esa descoordinación entre el hueso que crece, el músculo que no se deja llevar, empiezan a acortamientos, sobre todo de los músculos de las piernas que mandan sobre la posición de la pelvis y a partir de ahí ya la columna sale torcida porque la pelvis es casi la maceta donde nace la columna. Entonces, como bien preguntas, cuando empieza el crecimiento deberíamos aplicarnos mucho en estiramientos. No se hace nada de estiramientos. Siempre estamos diciendo nosotros que seguramente las clases de gimnasia en los coles deberían ser un 50% juegos de estiramientos y más en niños que están haciendo ese deporte de competición en edades en las que seguramente deberíamos decir que no les corresponde. Es fatal cuando ves a un niño a punto de crecer, lo desnudas y tiene una musculatura de futbolista profesional. Y es que en el colegio les están entrenando en las escaleras, subiendo, bajando las gradas, cuando deberían ser niños que están jugando a las canicas o cuando menos haciendo un fútbol de recreo, ¿no? Me encanta escuchar esto. Yo creo que es la primera vez que escucho a un médico decir que los niños practican muchas veces un deporte excesivo o inadecuado. Porque es verdad que el niño quiere hacer karate con 6 años. ¡Hala! Allí que lo mandamos sin encomendarnos a Dios ni al diablo. Para otras cosas miramos mucho donde mandamos al niño, pero en cuanto nos dicen deporte, nos creemos que todo el deporte es sano. Y no es así. No es así. Llevamos 2 generaciones hablando de deporte, como decía anteriormente, nuestros abuelos no lo necesitaron porque tenían una vida más activa. Hemos empezado a hablar de deporte y hemos asumido el deporte como algo sano de por sí. Bueno, ya llevamos 2 generaciones con ese concepto y deberíamos empezar a pensar, sí, sano, de qué manera, con qué intensidad y analizar realmente qué nos va bien, qué nos va mal, cómo hemos de practicarlo, a qué edades, como estamos diciendo ahora con los niños y con los adultos, ¿no? Tenemos que empezar ya a pensar que el deporte en sí no es sano si no lo haces correctamente. No es ese fe ciega que tenemos, como tú bien dices, en que salgo a correr, mando al niño al equipo de no sé qué y bueno, y vamos a ser la familia más sana del mundo. No, cuidado que podemos estar haciéndonos daño. Bueno, y el deporte de élite es un horror. Quiero decir, a nivel de salud no hay nada peor que el deporte de élite. Quizá porque nos estamos pasando de la raya un poco, ¿no? Sí, la competitividad actual, pues si la reflejas ya en el deporte, fatal. Porque, bueno, como decimos, somos competitivos ahora en exceso en todo, en el trabajo, en el deporte y todo. Y nosotros tenemos el ejemplo en muchísimos veteranos de fútbol, por ejemplo. Ahora tenemos una saga de veteranos de fútbol que han empezado a acudir a nosotros, que es que te estoy hablando de veteranos de personas con 50 años con una artrosis brutal. Entonces, bueno, has triunfado, lo has hecho muy bien, pero qué rabia, ¿no? Que te pases una vejez doblado por aquel exceso, ¿no? El deporte de élite, por mucho empeño que pusiéramos en cuidarnos con todos los protocolos que estamos desarrollando para evitar lesiones, es excesivo, como tú has dicho, es demasiado extremo y como toda actividad en exceso es muy difícil evitar los efectos secundarios. ¿Qué lesión de algún deportista del mundo, de estas que de pronto leemos en los periódicos, has dicho, qué lástima que no esté aquí, no sé, Shaquille O'Neal para operarle? ¿Cuál es esa operación que te hubiese gustado hacer? A un cirujano le gustan todas y cuanto más difíciles mejor, ¿no? Tenemos el ejemplo ahora muy reciente de Dani Pedrosa, un piloto del Mundial de Motociclismo. Le habían operado 2 veces de un antebrazo, se había ido a la Mayo a Estados Unidos, se había ido a Austria, a Finlandia y le habían dicho que no había solución y que dejaba las motos. Y entonces Nicky Hayden, el piloto americano, había pasado hace unos años por lo mismo. En Estados Unidos lo habían operado 2 veces de lo mismo, no le dieron solución. Y otros 2 pilotos aquí en España también. Y se acercaron a él y dijeron, vete a Madrid, a ICTRA. ¿Sí? Ahí estamos. y verás cómo lo solucionamos. Y efectivamente, la satisfacción de tener en nuestras manos, gracias a la experiencia seguramente, porque son lesiones muy de deportistas, muy específicas las que sufren muchos de estos deportistas, y has de tener mucho rodaje en ellos para manejarte en ellas. El ver cómo a un deportista jovencito, con éxito, iba a abandonar su carrera y lo has puesto ahí encima de la moto al mes, eso es una satisfacción. Si todo paciente es una satisfacción, cuando es algo tan llamativo, de repente te abres los ojos y dices, es verdad que estamos haciendo bien. Hay una pega cuando alguien tiene una dolencia
y se sugiere, hombre, está el doctor Villamor, está Ictra. Dicen, claro, es que ¿cómo voy a ir yo a un médico que opera a estas personas tan importantes? Es verdad, ¿eh? Hace poco una de las enfermeras me dijo que había ido a la farmacia al lado de la clínica y le dijeron, pero sois el doctor Villamor, pero claro, ahí no se podrá ir, claro, ahí podrá. te piden el pedigrí al entrar por la puerta, no es así. Qué va, y muchísimos pacientes muy simpáticos y de toda España y de fuera que nos vienen siguiendo y vienen acudiendo a nosotros y les hemos operado hace tiempo, están siempre con esa broma de, doctor, yo en casa digo que, cuidado, primero me operó a mí y después a su majestad, ¿eh? Eso, por si acaso. ¿Cuál es la operación más complicada a la que te has enfrentado nunca? Bueno, Mira, vamos a hacer una cosa. Te voy a dejar que lo pienses porque llegan las noticias a Onda Madrid, las escuchamos juntos, tú te lo vas pensando y después retomamos la conversación, ¿de acuerdo? perfecto. Pues lo dicho, llegan las noticias a Onda Madrid y después retomamos esta conversación interesantísima que estamos manteniendo con el doctor Ángel Villamor, que tiene un proyecto en marcha, que está funcionando divinamente y que sabe como nadie todo lo que tiene que ver con huesos y con ebanistería, cuidado. Pues aquí estamos de vuelta con Hoy en Madrid, en Onda Madrid. Son las 12:07 de la mañana y estamos aquí echando un ratito estupendo y aprendiendo mucho con el doctor Ángel Villamor, que es nuestro invitado en esta sección que nos gusta tanto los viernes y que dedicamos a gente que tiene algo que contar. Y vamos, si tiene cosas que contar. Nos está contando ya muchas. Y mientras escuchábamos las noticias, doctor Villamor, buenos días de nuevo. Estamos hablando un poco de las distintas especialidades médicas y de pues, cosas de niños con la espalda, esta con la que se hablan normalmente. Y estábamos, precisamente yo decía, ¿cómo es posible? Los médicos a mí me causáis muchísima admiración, porque yo soy de estas que se marean cuando ven una gota de sangre y es verdad que hacéis magia de alguna manera, ¿no? Entre una persona con una dolencia enferma, muchas veces con una vida que no es la vida que debe llevar cualquier persona y de pronto sale de vuestro quirófano. Esa sensación de que hacéis milagros de alguna manera, ¿vosotros la tenéis o no? No, es cierto que muchas cosas cuando las ves desde lejos, pues efectivamente, como tú cuentas, te parecen magia, ¿no? Nosotros los médicos lo estás viviendo poquito a poco desde la facultad, lo ves como algo natural y es verdad que a veces, por ejemplo, mi enfermera que siempre está conmigo, Maite, me dice, le digo, este paciente no ha ido mal, no ha ido bien, tenemos que dar una vuelta, ya estoy preocupado, ya llevo el día fatal y me dice, Ángel, acaban de pasar 10 pacientes agradecidísimos porque les has cambiado la vida, no te haces a ello, ¿no? O bueno, no lo reconoces de esa manera, ¿no? Yo creo que es difícil. Te parece que es algo natural para lo que estás trabajando, para lo que estás hecho, y no te parece que sea una magia, pero sí que es cierto que el paciente te venga y te agradezca cómo le ha cambiado la vida o en lo que le has mejorado la vida, es algo fantástico. Pero por otra parte, cuando pienso en esto, o me lo dicen, como me dices tú, yo pienso en lo que por otra parte sufrimos, ¿no? Yo siempre digo que mi hijo, sinceramente, yo no quisiera que fuera médico, porque... ¿Pero por qué sufrís? Pasamos muy malas noches, ¿eh? Cuando dices, mañana tengo esta cirugía que tiene que ir bien, o como te decía, o este paciente no está yendo lo bien que queríamos, ¿cómo podemos resolverlo? Eso te come la cabeza y pierdes el sueño muchas noches con ello. ¿Vosotros hacéis como los futbolistas, que antes de un partido importante visualicéis el partido y después del partido importante lo volvéis a visualizar para ver qué es lo que ha ido bien, lo que ha ido mal? Efectivamente, bueno, eso no es algo que te enseñen en la facultad. Yo me preguntabas por qué había hecho traumatología y efectivamente lo hice por el abuelo ebanista, pero también he hecho mucho deporte y de manera que yo quería hacer traumatología deportiva, por eso me formé en principio en ello. Y la técnica esa es verdad que la empleo. Cuando me estoy lavando, sabes que tenemos que pasar entre 5 o 10 minutos lavándote las manos antes de cada cirugía. Mi equipo sabe que en esos minutos nadie me tiene que hablar porque estoy visualizando paso por paso, aunque sea una cirugía que repito 3 veces en el día o 5 veces, creo que es muy de responsabilidad el visualizarla. Tengo las radiografías enfrente para ver las peculiaridades del caso y así hago y yo estoy convencido de que me ayuda muchísimo. La concentración en el quirófano es fundamental, tu equipo te tiene que respetar mucho eso. Son muchas horas, muchas veces en quirófano, hay cirugías que te pasas 6 horas, el equipo se cansa, tienes que permitir momentos en los que la cirugía está más relajada, alguna broma para que todo el mundo se relaje, para que cuando necesitas la atención
pues vuelvan otra vez a centrarse en ello. Y técnicas de esas realmente sí que funcionan. Yo las había aplicado, como tú bien has dicho, en el deporte y en la cirugía. Yo creo que deberían enseñarnos en la facultad. ¿Sueles escuchar música mientras operas, que es algo que hacen muchos cirujanos? Fíjate, yo creo que nunca he tenido el vicio de ello. A veces hemos tenido aparato de música y hemos puesto música. Más que nada dejaba que el equipo pusiera su música, por lo que te digo, porque reconozco que son muchas horas de atención. Yo he sido ayudante de mis maestros y cuando no eres tú el responsable y el que lleva la voz cantante, te agotas mucho de estar separándose, te hacen algunas horas eternas y entiendo que a mi equipo le pueda ocurrir. De manera que lo propuse por eso, porque pudieran tener su música y pudieran tener su momento ese de relax. Pero no soy muy de eso. No, pero tampoco te... Bueno, claro, depende del equipo que tenga uno, porque claro, no es lo mismo que te pongan un hilo musical de estos de consulta de médico que te pongan heavy metal, ¿no? O reggaetón, a operar a golpe de reggaetón. Esto debe ser bastante complicado. Quien nos esté escuchando dirá, claro, esta pregunta que le va a hacer Elia al doctor Villamor es absurda. En cierta medida sí lo es, porque yo estoy pensando en un cirujano que no tiene la oportunidad de operar todos los días y claro, necesita practicar. No es tu caso porque, en fin, vosotros sois tan conocidos como para tener pacientes constantemente, pero tú también practicas. Quiero decir, entre operaciones y operaciones hay que seguir practicando. Fíjate, nosotros organizamos anualmente un curso de artroscopia de cadera, como te he dicho que estamos desarrollando mucho estas técnicas. Lo hacemos en Frankfurt porque hay un sitio donde conseguimos cadáveres con facilidad y nos llevamos allí cirujanos españoles y es muy práctico lo de poder disponer de cadáveres. De hecho, mira, me has pillado que mañana, sábado, tengo maratón con 2 cadáveres para hacer unas técnicas nuevas. ¡Oh, qué planazo! Sí, Quiero decir, cualquiera que lo dice, ¿qué va a hacer mañana el doctor Villamor? Y tiene un planazo con 2 cadáveres impresionante. Pues ese es el plan que le he propuesto a Maite, a mi enfermera. Nos vamos a la facultad y nos encerramos ahí todo el sábado, tú y yo. Bueno, qué maravilla. Un plan que suena divino. No, es fundamental esto, ¿no? Ya hablando en serio, y es verdad que hay una carencia importante en las universidades, ¿verdad? Que antes los médicos se formaban practicando pues con personas y estamos ante generaciones de médicos que han visto a lo largo de toda su carrera hasta que se ponen a ello, pues yo qué sé, 2 cadáveres, ¿no? Sí. Cada vez se ha hecho la cosa más cara, es carísimo ahora conseguir un cadáver. Hay facultades que se lo pueden permitir y que se lo deberían permitir para los alumnos, pero muy pocas de ellas, efectivamente, como tú dices, hacen algo más que las primeras clases en los primeros años de anatomía. Cuando estudias cirugía, asistes a alguna cirugía, que ves algún cirujano hacer alguna que otra técnica, pero lo que tú bien dices, antes sí que se practicaba en cadáveres y ahora no se está haciendo tanto. El poderte poner a ver... no es lo mismo. Me imagino practicar con un muñeco, por muy bien que esté hecho, por muy perfecto que tenga todo, que con un cadáver, con una persona, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Y de hecho, muñecos poco, ¿eh? Hay algunos modelos, pero efectivamente nunca van a tener ni la consistencia, ni la anatomía, ni nada que te pueda dar un cadáver. ¿Qué es lo más novedoso que tenéis en ICTRA en estos momentos? ¿Cuál es la técnica puntera? Como te he dicho, la artroscopia de cadera para personas jóvenes que empiezan a tener dolores de cadera, que hasta ahora no sabíamos por qué dolían esas caderas. La cirugía de cadera casi era si duele, esperemos a que se desgaste y ya le pondremos una prótesis. Hemos empezado a meter la cámara, sabes que el artroscopio es una cámara casi como la mina de un boli. Sí. Hemos empezado a entrar en ella para resolver y hemos ido viendo cada vez más cosas que no conocíamos. De hecho, yo cuando estuve un año rodando por todo el mundo viendo a los más punteros en estas técnicas tan novedosas y cuando volví llamé a mi maestro y le dije: jefe, todas aquellas caderas de gente joven que les dolía y les dimos 1000 vueltas y no sabíamos qué era, deberíamos entrevistarnos con ellos porque efectivamente habrán llegado todos a una prótesis por no haberle puesto su opción y ahora lo estamos viendo. Eso es algo que nos está ayudando y nos tiene encantados. Y por otra parte, como te decía al principio, la aplicación de la medicina molecular y celular a la traumatología. En ICTRA tenemos una sala blanca en la que hacemos el proceso de extracción de los factores de crecimiento de la sangre del paciente y con ello estamos resolviendo pues huesos que no consolidan, que nos vienen a pedir una segunda opinión porque les han operado, les han puesto una escayola y no acaban de consolidar y pinchando esto consolidan, artrosis
que si son incipientes podemos mejorar o al menos frenar, y pacientes que venían pidiendo una prótesis, estamos pues a lo mejor cada 6 meses poniéndoles serían sus propias células extraídas de la sangre, ¿no? En la articulación, y con ello estamos aliviando los dolores, con lo cual el paciente está encantado y evidentemente frenando el proceso de desgaste de la articulación. Nos habíamos quedado antes del informativo con esto de que habrá mucha gente que diga, hombre, ¿cómo voy a ir yo a ICTRA? Si es que esto es de mucho nivel. Es decir, van deportistas, van futbolistas muy famosos, va el rey. Quiero decir, esto está a disposición de todo el mundo. Quiero decir que aquí no se le mira al personal si tiene un currículum deportivo maravilloso, ¿no? De ninguna manera. Tenemos pacientes de todos sitios y pacientes que nos vienen a presentar de todas las patologías. Es cierto que somos casi centro de referencia en cuanto a casos complejos. Mis colaboradores dicen, esto parece Lourdes, porque muchos de ellos trabajan a lo mejor por la mañana en algún otro hospital y me ayudan por la tarde. Dicen que es que en mi hospital yo no veo estas cosas, me vienen las cositas recién rotas y no esto. Pero sí tenemos de todos. La semana pasada un paciente que me quiere muchísimo me trajo del pueblo un gallo para... ¿Qué bien? Sí. ¿Vivo? Sí, vivo, para que lo comiésemos en casa. Tuve que buscar a alguien que se lo llevase una... No me puedo creer que fuiste incapaz de matarlo. Me daba pánico, era precioso. Te quiero decir que tenemos gente de todos sitios y toda gente encantadora y encantada con el equipo. El problema de tener tanta fama como es tu caso es que, claro, te llegan todas las averías que han hecho los demás. Quiero decir, abundando un poco en esto que decías, ¿no? Uno se rompe una pierna y va a un médico cualquiera, o tiene una escoliosis y dice, bueno, pues voy a un médico cualquiera. Y cuando ese médico ha cometido un error, porque esto sucede también, aunque los médicos sois muy corporativistas, como nos ocurre a los periodistas, pero es verdad que hay veces que hay negligencias y errores médicos. Ahí es entonces cuando dices, ¡ay, al doctor Villamor! Y entonces supongo que llegarán unos marrones importantes en ese sentido, ¿no? Muchos. Claro, arreglar una avería es... arreglar el desperfecto de otra persona es mucho más complicado que arreglar la avería desde el principio. Claro, efectivamente, no son errores de compañeros, sino malos resultados. Ya, bueno, vale, ahí lo dejamos, sí. Pero eso es mucho más complicado, claro. Pero efectivamente, alguien que ha sido ya operado, es que es curioso porque la anatomía te cambia. Por ejemplo, tú vas a entrar a buscar el hueso roto, la rotura, y todo lo que tienes que ir apartando, nervios, vasos, músculos, cuando ya se ha operado, todo eso está pegado una a la otra. Por ejemplo, yo hice un año de formación en la Clínica Universitaria de Navarra de microcirugía porque tienes que usar muchas veces el microscopio para ir encontrando la anatomía que ya está perdida dentro de cicatrices, ¿no? Es todo mucho más complejo, efectivamente. Son marrones porque lo normal es que, y digo sinceramente, se tratan de casos complicados, no que hayan errado los compañeros, sino que son de difícil solución y se intenta una técnica, se intenta otra, no tiene éxito, pues te puedes imaginar accidentes de tráfico con estallidos de huesos en 1000 pedazos, ¿no? Y que reconstruirlos no es cosa sencilla. Pues bueno, pues son, de principio ya son casos complicados los que te vienen reoperados de por sí, de primeras ya eran casos complicados, y después, como tú bien has apuntado, cuando ya se ha entrado y se ha toqueteado, la cosa ha cambiado mucho, ya no puedes ir con la misma tranquilidad, te puedes encontrar con estructuras que no quieres encontrarte delante, y por eso tienes que ir con mucho tiento. Yo podría estar hablando con el doctor Villamor 7 horas, todas seguidas, y siempre aprendería algo a lo largo de estas 7 horas. ¿Cuántas veces te has roto tú un hueso? Ay, qué canalla eres, ¿eh? Me he roto 3 huesos por hacer deporte de riesgo, efectivamente. ¿Y te los has arreglado a ti mismo o no? ¿Dónde va un traumatólogo cuando se rompe un hueso? A mis compañeros, claro, a ICTRA. Ya, y te han dejado, vamos. Fenómeno. No se sabe nada. qué hueso es. Nada, ni me acuerdo. Imposible averiguarlo. En fin, doctor Ángel Villamor, que ha sido un placer tenerte aquí. Que a la mínima... Yo tengo unas cuantas cositas con las cuales me voy a tener que pasar por ICTRA. ¿Que dónde está físicamente? Es una clínica preciosa que tenemos en el Viso, en la calle Jarama número 15. No es mal sitio para tener una clínica, desde luego. Un aliciente más para que yo me pase, que soy muy miedosa con estas cosas. Pero, en fin, Ángel Villamor, que ha sido un placer tenerte con nosotros y que espero que no sea la última vez.
Lo he pasado muy bien, he disfrutado muchísimo. Me alegro. Y los nervios del principio me los has quitado enseguida. Es que esto es indoloro. Esto ahora no tiene estrés postraumático, ni tiene rehabilitación, ni nada por el estilo. Muchísimas gracias. Un placer, gracias. Un beso, hasta siempre. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.